Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del Seminario de Ética y Filosofía Política, una nueva entrevista del seminario. En esta ocasión tenemos con nosotros a Juan Ponte, que viene a presentar su libro, que acaba de publicar en la editorial TREA y se titula El capitalismo no existe, necroteología del mercado. Estamos muy contentos de tener aquí a Juan con nosotros, que ya es un conocido del seminario. Con él tuvimos una de las sesiones más multitudinarias hasta ahora, probablemente, en una de las aulas del Departamento de Filosofía, con más de 50 personas, alumnos y alumnas del grado en Filosofía, para escuchar la presentación de Juan y el debate posterior, que fue muy interesante. Y después de mucho tiempo que llevamos esperando a que Juan publicase este libro, que es su primer libro, y teníamos muchas ganas de que estuviese aquí con nosotros para debatirlo y para discutirlo, por fin ha llegado ese momento. Juan Ponte es director general de la Agenda 2030 en el Gobierno del Principado de Asturias. También es filósofo de formación, profesor de enseñanza secundaria de filosofía, y anteriormente al cargo institucional que ostenta en la actualidad fue concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Mieres y además responsable de formación a nivel estatal de Izquierda Unida. Bienvenido, Juan, a las entrevistas del Seminario de Ética y Filosofía Política. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. El gusto es mío, David. Es un placer en la que considero mi casa, que es la Universidad de Oviedo. Si te parece, podemos empezar ya con la entrevista y con las preguntas. Mm. Y igual esto es algo tópico, ¿no? Y algo que seguramente ya te habrán preguntado y te habrán comentado en otras entrevistas, pero quería empezar por el título, ¿no? Porque además ocurrió una anécdota esta misma mañana que un trabajador de aquí de la universidad, cuando le comentaba que íbamos a hacer una entrevista sobre tu libro, le decía que el título era El capitalismo no existe, y esa persona me decía, ojalá no existiese. Entonces, para esta gente, para toda la gente, me puedo incluir en este grupo, que ve el título del libro y que le llama la atención, mm, por qué elegiste este título? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir con ello? Y si puedes decirnos algo sobre el subtítulo también, ¿no? Sobre esa necroteología del mercado. Sí, el título, más allá de la provocación, tiene una fórmula condicional. El capitalismo no existe si se entiende que el mercado subsiste al margen de los marcos estatales, que es la primera tesis que se impugna en el libro. Históricamente, para que haya reproducción de capital, tienen que existir estados, así que el debate se centra no tanto en que el libre mercado sea o no deseable, esto no es como ser del Barça o del Real Madrid o del Atleti, etcétera, sino que la propia expresión libre mercado es contradictoria en los términos. Es como freír nieve, es como intentar cuadrar un círculo, y yo aquí establezco dos analogías que creo que, estando en el contexto de la universidad, son pertinentes también para desarrollar. El mercado libre o libre comercio, como se decía en su génesis, es tan contradictorio como el perpetuum mobile. Es decir, imaginemos una máquina que, una vez puesta en funcionamiento, pudiera subsistir al margen de cualquier fuente de energía externa. Esto es imposible porque viola los principios de la termodinámica. La energía se disipa, generalmente, frecuentemente en forma de calor, eso genera desorden, que es lo que llamamos entropía termodinámicamente, lo cual niega ya de plano la posibilidad de un orden espontáneo. Otra analogía que empleo también, acudiendo a las matemáticas, a la geometría, como sabes muy bien, tan importantes para la constitución de la filosofía, es que decir libre mercado es como algo así como, y esto se desarrolló mucho, lo decía por un lado mucho Gustavo Bueno y también Felipe Martínez Marzoa, ¿no? Es como intentar construir un decaedro regular. Tú lo puedes decir, gramaticalmente se puede construir, pero la expresión no tiene sentido, es un sinsentido, mejor dicho, porque puedes construir un octaedro regular, es decir, un poliedro pues cuyas caras sean triángulos equiláteros, los vértices que tengan el mismo orden, etc. Pero un decaedro es que ni siquiera lo puedes imaginar como poliedro regular, porque es imposible. Porque si sumas los vértices y le restas las aristas y sumas las caras, según las leyes de Euler, siempre te tiene que dar 2. Entonces es incomposible, incluso por provocar aún más. Es como decir Dios existe.
independientemente de lo que crea cualquier persona o cualquier colectivo. Decía Chesterton, ¿sabes? Aquello de, el problema es que cuando alguien deja de creer en Dios se cree en cosas peores, pero más allá de este debate que suscitaría y que sería otro, la propia expresión Dios existe se puede decir, obviamente, se puede construir gramaticalmente, pero si nos referimos al Dios de las religiones abrahámicas, es decir, un ser que sea omnipotente, omnisciente, absolutamente bondadoso, feliz, eternamente, etcétera, eso es imposible porque viola las leyes de la física, de la biología, de la química, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera impugnación, David, del libro. El libre mercado, como construcción gramatical, se puede dar, pero es una contradicción, es un sinsentido, y lo voy recorriendo y voy explicando distintos motivos que si quieres después desarrollamos pormenorizadamente. Y además, sobre todo, y creo que principalmente hay que tener en cuenta lo siguiente, la propia expresión libre comercio surge a finales del siglo XVII, principios del XVIII, como una manera de transformar el monopolio que tenían las compañías estatutarias por acciones del tráfico atlántico de esclavos. Entonces, como se había generado una estructura macroencefálica que era muy gravosa, obsoleta, se sustituye por empresas privadas, ¿no? Entonces, la noción de libre mercado nace manchada de sangre, porque se refiere exactamente a una mayor eficiencia en el control de ese tráfico atlántico de esclavos, es decir, en la esclavización de africanos, ¿no? Entonces, aunque parezca un término, un concepto eufónico, el de libre mercado, está manchado de sangre, insisto, ¿no? Que hace eco a aquello que decía Marx en El Capital, de que el capitalismo efectivamente nace pues, chorreando sangre y lodo de manera literal. Lo que respecta al subtítulo, necroteología del mercado, que sobre todo tiene que ver con la parte del final del ensayo, es, dicho de manera muy sucinta, que después, insisto, si quieres desarrollamos, tiene que ver con el hecho de que efectivamente el capitalismo se constituye como una retícula teológica, que se seculariza posteriormente, y el prefijo necro tiene que ver con la muerte en una fase en la que gran parte de la población, como bien sabes, ya ni siquiera es reducida a la condición de un ejército industrial de reserva, de mano de obra barata, sino más bien que es considerada como desechos, ¿no? Como población sobrante, como detritus y como despojos, ¿no? Entonces es la idea de cómo esa teología también está mancha de sangre, ¿no? Como es una necroteología y cómo el libre mercado no solamente no existe, sino que los intentos de su aplicación política son catastróficos. Claro, tu tesis, de alguna manera, si yo lo entiendo bien, es que la forma en la que el propio capitalismo se presenta a sí mismo, se entiende a sí mismo, es falsa o es contradictoria, ¿no? En tus propios términos. Y uno de esos aspectos en los que sucede esto, una de esas dimensiones, sería en la cuestión de la relación entre los estados y los mercados, o entre el estado y el mercado. Tú dices que tendemos a pensar esto como una contraposición, pero que en la realidad esto no sucede así, ¿no? Como que hay una... Están profundamente involucrados, inmiscuidos, sí. En primer lugar, históricamente, para que haya mercados en un sentido moderno, tiene que haber acaparamiento de tierras, que decía Rosa Luxemburgo, lo cual ya indica que el ecocidio está en el núcleo del desarrollo capitalista. Tiene que haber depredación, extracción de recursos, y eso lo ejecutan los estados históricamente. Para que haya mercado, tiene que haber oferta monetaria. Es decir, para que haya movimiento y reproducción del capital, tiene que haber moneda, y la moneda la acuñan los estados, aunque se transnacionalice, como es en nuestro caso el euro. Para que haya innovaciones, tienen que existir programas de investigación con financiación pública. Siri, las pantallas táctiles y las vacunas son fruto de procesos de aprendizaje, de ensayo y error continuos, lentos, en muchos casos, en otros casos más rápidos, ¿no? Como en el caso de la COVID durante esta última pandemia, donde los estados están inyectando cantidades ingentes de dinero. El Estado, en la formulación clásica de Max Weber, tiene el monopolio legítimo. Eso sería otro debate de la violencia. Eso explica en gran parte, no solo es la única causa, hay muchas más causas concurrentes, pues las guerras imperialistas por los recursos, el coltán, el gas, el petróleo, etc. Y a mi juicio lo que es aún más importante incluso, y es que para que haya propiedad privada tiene que haber instituciones jurídicas, y las instituciones jurídicas implican a los estados.
Entonces, creo que aquí es muy importante distinguir filosóficamente la apropiación de la propiedad. Son términos distintos. Una cosa es apropiarte de un bien, ¿m? Y otra cosa es que tú tengas garantía de que ese bien, por tanto, pasa a ser tuyo. Eso es la propiedad. Quien asegura, quien garantiza de continuo que esto sea propiedad de X, Y o Z es el Estado. Entonces tiene que haber derecho público, aunque después una rama es el derecho privado, otra el derecho mercantil, etcétera, para que pueda haber propiedad privada. Y esto es fundamental. Por eso yo creo que el mejor Marx distinguía nítidamente entre la propiedad individual y la propiedad privada. No son lo mismo. La propiedad privada está concentrada muy poco. Son los monopolios, los oligopolios, los holdings, etcétera, que van en contra de las propiedades individuales. Es decir, la gente que nos vaya a escuchar, ¿cuántas propiedades tiene? La gente de la calle, cuando salgamos aquí ahora del campus de Milán, ¿qué propiedades tiene, ¿no? Por eso creo que Marx y Engels acertaban cuando decían que, y sobre todo Lenin después con una fórmula más impresionista, ¿no? Decían que el capitalismo, y suena quizás a Butaz, no lo es enemigo de la propiedad privada, porque priva de propiedad a la mayoría, punto. Esta es la cuestión, ¿no? Por eso es tan torpe la izquierda cuando también, vamos a decirlo así, regala incluso hasta la propia noción de propiedad a las derechas, ¿no? Por expresarlo rápidamente, cuando sabemos, y sería motivo de otro debate también, que una de las fuentes del republicanismo históricamente es un republicanismo propietarista, hay otra manera de ver la propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, los estados son como el útero del cual se nutren los mercados y también sus progenitores. Hay una relación dialéctica, si se quiere expresar así, a quien le guste, o una relación bidireccional, etcétera. No hay reproducción del capital si no hay estados, es imposible. Entonces, el resto de posibilidades teóricas de de mercados al margen de los estados, pues son ideas límite, no van más allá de esto. Entonces, los debates son otros. El nivel de planificación del Estado o de intervención del Estado, por un lado, o la capacidad que tenga el mercado de dirigir distintos aspectos de las vidas ordinarias de la población, pues son cuestiones de grado y de prudencia en el sentido de Aristóteles, ¿no? Entonces aquí fallan los marcos teóricos. Una de las cosas que haces en tu libro es leer y estudiar y analizar en profundidad las ideas de la tradición liberal, por un lado, y también de las versiones más recientes o más contemporáneas de lo que se ha denominado neoliberalismo. Y ahí es interesante porque una de las cosas que haces es abordar la figura de Adam Smith, por ejemplo, y que se suele considerar habitualmente como el padre del liberalismo. Tú, sin embargo, haces una lectura contrapuesta de muchas de las ideas de Smith, incluso insertándolo en una tradición republicana de pensamiento, y dices que eso es muy diferente, algunas de las cosas que estaba diciendo Smith, a lo que defienden a día de hoy muchos teóricos neoliberales o muchos teóricos anarcocapitalistas. Es una tesis infantil izquierdista el suponer que el capitalismo lo quiere privatizar todo. El capital, como si fuera una cosa, esa sería otra crítica, una sustancia, no quiere privatizar todo, sencillamente al contrario, quiere transferir costes al Estado, y esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, las empresas capitalistas lo que quieren es que haya un Estado que se haga cargo de los gastos de infraestructura, que construya líneas ferroviarias, carreteras, aeropuertos, sin perjuicio de que posteriormente se quieran privatizar, pero que el primer coste sea público. Es decir, que ese gasto sea del Estado. Por tanto, el Estado interesa para unas cuestiones y no para otras, ¿no? Hay un hiato claro entre lo que se suele denominar, aunque yo también impugno este rótulo, liberalismo clásico, respecto al neoliberalismo posterior. Adam Smith, si se quisiera decir en un titular, es uno de los nuestros, David. Adam Smith defiende la tributación progresiva, considera que los que tienen más tienen que pagar más, incluso dice literalmente más incluso de aquello que retornan sus beneficios privados, tal cual. Lo dice, Adam Smith es un acervo crítico de la soberbia de los políticos, dice, cito, y de la vanidad de los comerciantes. Entonces,
Adam Smith utiliza la metáfora de la mano invisible solo 3 veces en su obra. Una obra interesantísima. No solamente nos tenemos que quedar con la riqueza de las naciones o la teoría de los sentimientos morales, sino tiene lecciones de jurisdicción, lecciones de retórica, etcétera, etcétera. Es un autor republicano que se inscribe en esa tradición republicanista comercial, que, como digo, considera, a través de esta metáfora de la mano invisible, que si dejamos a la suerte de los comerciantes la sociedad, esto es un caos, esto es un desastre, porque son unos egoístas y solo miran para sí mismos y para sus propios intereses. Entonces, irónicamente, dice Adam Smith, esta es una de las posibles interpretaciones, estoy abreviando obviamente en esta entrevista, dice: esto solo funciona, David, si existiera algo así como una mano invisible que pusiera en concordancia los intereses al margen de los deseos, y aquí ya entramos en psicoanálisis si quieres, de los propios comerciantes, porque en el fondo son unos egoístas de mierda y son unos vanidosos. Entonces aquí hay una diferencia entre lo que son los propios deseos y los intereses de los comerciantes. En el fondo lo que está latiendo es que de alguna manera lo ideal sería que hubiera una concordancia entre los deseos egoístas y particulares de un lado y por otra parte los intereses generales. En cualquier caso, Adam Smith explícitamente dice que la prosperidad de la República está siempre por encima de los intereses egoístas. O sea, Adam Smith era muy crítico de los comerciantes de la época, no era un capitalista. ¿Acaso, si se quiere, historiográficamente se podría decir que defendía una especie de capitalismo agrario? Es decir, que no estamos hablando del capitalismo industrial, ni siquiera en el caso de Locke, es una cuestión meramente cronológica, ¿no? Ni siquiera son liberales, sería también cometer cierto anacronismo, pero eso nos llevaría a otros derroteros. Y también tú citas a Adam Smith, por el cual tengo, haciendo también un juego con el autor, cierta simpatía, pero incluso hago un ejercicio de rescate, por así decir, también del propio Locke, que pasa por ser un defensor del individualismo posesivo, ¿no? En esa fórmula de Macpherson, con razones abundantes, yo esto no lo niego en absoluto, pero es que Locke decía cosas como que cuando te apropias de un bien, de un recurso, no lo puedes agotar. Tienes que dejar para los demás. Hay que dejarlo para las próximas generaciones. Bueno, si ahí no queremos ver el principio de justicia intergeneracional, otra cosa es que efectivamente es una noción posesiva del individuo, etcétera, etcétera. Individualismo con comillas, que es otra cosa que intento refutar en el libro, Vale. porque también el bien común para lo que está por encima de los intereses individuales. Entonces, nada que ver, y termino esta parte, una filosofía como la de Adam Smith o la de Locke con el neoliberalismo. El neoliberalismo es otra cosa que más bien parte de Spencer, por ejemplo, que tiene que ver con el darwinismo social, que es la idea de que solo sobreviven los más aptos y que por tanto en el mercado solo hay ganadores y perdedores y que si fracasas es porque te lo mereces. Eso está en las antípodas de una filosofía como la de Adam Smith o como la de Locke. Vamos ahora entonces con otra de las tesis principales del libro, porque además esto es algo que creo que merece la pena destacarse, de hecho lo iba a decir en la introducción. Uno podría pensar, viendo el título, viendo el subtítulo, viendo la temática, que podría ser un libro de economía política, de teoría política quizás, que en parte lo es, seguramente, pero que como tú dices, este libro es un libro de filosofía, fundamentalmente, Sí. ¿no? Y además un extraordinario libro de filosofía, yo considero. Y una de las principales tesis que defiendes, y que también quizás es en cierta manera contraintuitiva, es la idea de que el capitalismo no es un individualismo, que consideras que eso es una idea errónea. Sí, bueno, la fórmula también es jugando con Sartre, ¿no? Si el existencialismo es un humanismo o no, y después responde... Bueno, la dialéctica Heidegger, Sartre, etc., ¿no? Sí, concisamente digo, el capitalismo no es un individualismo y luego intento explicar por qué, ¿no? Y el primer por qué es que es imposible. Es como lo de mercado libre, es como freír nieve también. Es decir, siempre estamos insertos en grupos sociales y ahí apeló a Marx, quien en la Sagrada Familia, en su parte, él dice que el capitalismo no es un atomismo tampoco, porque no hay átomos sin clinamen, sin esa desviación y sin esos choques con otros átomos, ¿no? Y dice Marx, un individuo en el capitalismo se puede hinchar y henchir como si fuera un gran átomo,
pero el ser es ser social. Entonces, en tanto en cuanto siempre nuestro ser es un ser social, ¿no? Es decir, que nos constituimos en común y transindividualmente, ¿no? Que diría Simondon, pues el individualismo es imposible. Entonces es una representación imaginaria, digo yo en el libro, pero imaginario, sabes bien, David, que yo no lo digo con una connotación negativa o despectiva o de rebajar su carga o su importancia, sino que es como se puede imaginar la realidad, no es poco, ¿eh? No es poco que se imagine la realidad. Entonces, ¿existe el individualismo? Sí, pero más bien al nivel fenomenológico, por así decir, de la imaginación, no tanto en lo que diríamos la realidad efectiva. La realidad efectiva, ¿no? Que es una parte de la realidad, no es toda, una dimensión de la realidad, mejor dicho, ¿no? Entonces, lo que sí existen, y aquí es donde empiezo a matizar en el libro, más que el individualismo, que intento refutar, lo que sí existen son mecanismos de individualización o dispositivos de individualización, que es distinto. Es decir, hay un intento constante y permanente de transformar problemas estructurales sistémicos en soluciones individuales biográficas a través de una serie, como digo, de dispositivos de individualización. Ejemplo que desarrollo en el libro, el self-tracking, ¿no? Es decir, todo el mundo ahora tiene una pulserita que mide la frecuencia cardíaca, o sea, las pulsaciones, los pasos caminados, chequeas si realizaste las labores de la anterior semana y apuntas las de la siguiente, pues esto, ¿no? La dieta, si fuiste al gimnasio. Bueno, esto en principio puedes decir, bueno, es inocente, pero sabemos bien, en una facultad de filosofía, en una universidad, que, como decía Landon Miner, ¿no? Pues, todos los artefactos tecnológicos están cargados ideológicamente. No en la aplicación, que eso sería una visión instrumentalista, no, ya de entrada ya están configurados con una ideología, necesariamente, ¿no? Y la ideología configurada en este caso, en estos relojes y en estas pulseras, es un cierto individualismo, por eso digo que es un mecanismo de individualización, porque el mensaje que se traslada es: eres tú responsable de tu salud. No la sanidad pública. Es decir, es una coartada de privatización, es una coartada para la privatización de la sanidad. Entonces, es una actualización de la versión del pobre, del feble, ¿no? Del pobre, del débil, que es pobre porque se lo merece, porque no se cuida. Entonces, es responsabilidad tuya. Entre el 77 y el 79, David Owen fue el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, con Margaret Thatcher, ¿no? La dama de hierro. Entonces, en el libro cuento una anécdota terrible, a mi juicio, que es la siguiente. David Owen estaba con su mujer en la Cámara de los Comunes, con Margaret Thatcher. Y se cruzan con una lectora, con una votante de Margaret Thatcher, llorando, que le dice que su hijo sufre depresión. Y la pobre señora pues estaba sufriendo también, a su vez. Margaret Thatcher, lejos de empatizar positivamente, lejos de comprender el dolor, de ponerse en el pellejo de esa mujer, además electora suya, regaña a esta electora y le dice: la culpa es de tu hijo, que no se esfuerza lo suficiente, que no es voluntarioso y que no está motivado, es decir, que no es un emprendedor. Claro. Entonces esa es la ideología del emprendedor, que también es eufónica, que también suena bien, pero es un mecanismo, es un dispositivo de individualización. Si te va mal en la vida es porque te lo mereces. Entonces, ya digo, nada que ver ese neoliberalismo con ese, entre comillas, digamos, liberalismo clásico, y más que de individualismo estamos hablando de dispositivos de individualización. Arriesgo un poco más en el libro y lo que digo es que el capitalismo, por tanto, es un individualismo. Y también contraintuitivamente, ¿no? Es decir, si tuviéramos que buscar una manera impresionista de caracterizar el capitalismo, no solo el individualismo, sino que yo digo más bien que es dos cosas, ¿no? El armonicismo, que luego si quieres hablamos de ello, en relación con Adam Smith también otra vez, y Leibniz, que está en el fondo de todo esto, ¿no? Y el individualismo, sin el prefijo IN, ¿no? ¿Por qué el individualismo? Bueno, el capitalismo lo que hace es fragmentar a la clase trabajadora. Pero no solamente por el divide et impera, que eso está en el capitalismo, como en el socialismo, en el mediopensionismo. Eso es una herramienta que se puede utilizar siempre que quieras políticamente, no es esto. Sino porque, como decía Marx, el capitalismo lo que hace, si nos fijamos, es fragmentar los cuerpos, es decir, la fuerza de trabajo de cada individuo. Él dice cerebro, músculo, mano, laringe, etcétera, etcétera, ¿no? Para particularizar esa energía como un paquete, ¿no? Que diría Bifo, ¿no? Y de ahí pues extraer plusvalor.
¿no? Entonces, desde el capitalismo lo que se hace es fragmentar los cuerpos y por eso Marx emplea la metáfora del vampiro. El vampiro absorbe la sangre de su víctima como el capitalista absorbe la fuerza de trabajo del individuo trabajador. Entonces no interesa tanto la integridad del individuo, e interesa en la medida en que se tiene que reproducir el trabajo, es decir, para que haya trabajo asalariado, tiene que haber una reproducción de ese trabajo que pasa por las labores domésticas, que si quieres hablamos después de la familia y de las labores domésticas, etcétera, pero que en cualquier caso, como digo, lo que hace el capitalismo en este punto es no defender la integridad del cuerpo, sino trocearlo, sino fragmentarlo. Esto ya está en Marx para quien lo quiera ver y quien lo quiera leer. Y bueno, antes cité a Bifo, hay otros muchos autores que desarrollan esto en esta dirección. Esto por lo que respecta al cuerpo como disjecta membra, como algo espacial, digamos, ¿no? Pero después algo fundamental que sé que a ti también te interesa, David, que es la transformación del tiempo de vida en tiempo de trabajo. Y eso es también un dispositivo de dominación de la clase trabajadora. Si tú no controlas tu tiempo, no eres libre, ¿no? Entonces da igual que bebas cerveza, como decía Ayuso, que si tú no controlas tus tiempos y no hay momento de proceso deliberativo político para pensar qué queremos hacer con nuestra vida, más allá de alcanzar el éxito, la fama o el reconocimiento, sino la vida buena, ¿no? En el sentido de Aristóteles, si quieres, de, bueno, elegimos los horarios de trabajo, qué participación o no tiene la clase trabajadora en los centros de dirección y los comités de las empresas, pensamos en su ubicación, tenemos participación en la ordenación del territorio, etcétera, etcétera. Si esto no se da así, obviamente se merma nuestra libertad, insisto, más allá de la cerveza que podamos beber, ¿no? Entonces el capitalismo, yo sostengo, ya sintetizo, que es un individualismo marxianamente por estos motivos, porque lo que hace es fragmentar y absorber la energía de la clase trabajadora en toda su variedad y complejidad. Te recojo el hilo de lo que comentabas antes de este ejemplo de Thatcher, ¿no? Lo que le decía a sus votantes, porque además esto me sucede a mí mientras te escucho y me imagino que le sucederá a mucha gente, que esto te lleva inmediatamente y espontáneamente a pensar en Milei, ¿no? Porque Milei dice cosas muy parecidas sobre la sociedad argentina en general. Y precisamente Milei es una de las figuras que tú también has leído y que también analizas sus ideas en el libro. No solo te quedas en los que serían sus referentes intelectuales como Hayek o como von Mises, sino que vas a los propios textos de Milei también. Y claro, te quería hacer una pregunta en relación con esto, porque la figura de Milei, lo que hace Milei, por ejemplo, cuando va al foro de Davos y les acusa a los grandes empresarios mundiales y a los grandes líderes políticos mundiales de ser cómplices del socialismo y de ser promotores del socialismo, da la impresión de que está llevando el neoliberalismo como un paso más allá todavía, ¿no? Es decir, ese neoliberalismo con el que somos tan críticos nosotros, de alguna manera para Milei eso es incluso insuficiente, ¿no? Desde sus posiciones anarcocapitalistas quiere llevarlo todavía más allá. Entonces te quería preguntar por cómo entiendes tú la figura de Milei, cómo la analizas y qué crees que tiene de novedosos con respecto a lo que conocíamos hasta ahora también. Extinta la URSS, el socialismo ya no se considera como la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, sino como cualquier intervención en general del Estado. Entonces ven socialismo hasta debajo de las piedras estos autores en los que nos vamos a centrar ahora. Milei dice de sí mismo que es anarcocapitalista en la teoría, minimarquista en la práctica, explicado muy rápidamente. Es decir, su ideal sería un mundo sin estados, pero luego él es consciente de que políticamente se necesitan estados más que nada para protegerte frente a terceros, ¿no? En este caso la República Argentina frente a China, por ejemplo. Luego necesita de China, a pesar de que él haya dicho, y tú conoces a Argentina mejor que yo, que no quería saber nada de la República Comunista China porque es el mal, ¿no? Bueno, está negociando con China porque en gran medida la praxis política, la realpolitik, pues no le queda otra, ¿no? De alguna manera. Entonces, ese es el friso, ¿no? Él se define como anarcocapitalista en la teoría, minimarquista en la práctica, es decir, reduzcamos lo máximo posible el Estado, pero aquí está el kit de la cuestión. ¿Reducir en qué sentido? Este es el punto. El neoliberalismo defiende un Estado fuerte para los débiles y débil para los fuertes. Están en contra del Estado cuando tienen un gobierno que busca repartir equitativamente la riqueza, cuando tiene gobiernos, cuando ensancha el perímetro de la democracia y avanza en derechos sociales, laborales y civiles. Si esto es así,
si el gobierno tiene esta dirección y esta ideología política en un sentido positivo del término, de ideología, están en contra del Estado, claro. Ahora, están a favor de un Estado oligárquico, ¿no?, que diría Luciana Cadalla, ¿no?, al servicio y a favor de las élites y del capital. Entonces, ahí sí necesitan el Estado. Es decir, el Estado es una herramienta fundamental, un artilugio esencial como método que coadyuve a la privatización de dinero, tierra y capital, si se quiere decir con Polanyi, ¿no?, en este sentido. Más precisamente, mi ley no es neoliberal. Es decir, bueno, aquí habría mucha tela que cortar. La noción de neoliberalismo yo intento explicar en el libro que es muy confusa, es muy oscura porque envuelve distintas escuelas divergentes entre sí. Una es la escuela austríaca, con autores como Mises o Hayek. Otra cosa es la escuela de Chicago, con los Friedman, ¿no?, con Rawls y Milton Friedman. Tendríamos a Gary Becker por otro lado, ¿no?, con su obra El capital humano. Hay muchas otras escuelas diversas que no voy a abundar en ello porque aburriríamos a quien nos quiera escuchar, que por supuesto tienen un aire de familia, ¿no? Dicho con Wittgenstein, desde luego. O sea, no estoy diciendo que la noción de neoliberalismo sea flatus vocis, no, pero que es muy confusa, sí lo estoy afirmando. Pero bueno, por ir al grano, en cualquier caso, Milley se inscribe más bien en una corriente paleolibertaria, cuyo, digamos, él se siente discípulo de Rothbard, ¿no?, de Murray Rothbard, ¿no? Sí, uno de los perros se llama así también. Claro. Pues mira, esto no lo sabía. Entonces, es como un paso más allá respecto a las posiciones de Hayek. Aquí también los parámetros estatales influyen mucho, ¿eh? No es lo mismo Alemania que Austria, que Estados Unidos, Claro. pero bueno, eso sería otro debate, que es la cuestión geopolítica, ¿no? Entonces, esto sería muy importante, ¿no?, porque ahí establece cortes y distinciones esenciales también. Pero que en cualquier caso, como digo, mi ley es un paleolibertario. Paleolibertario, para quien nos vea o nos escuche, significa, a grosso modo, a grandes rasgos, que en políticas sociales es de derechas, muy de derechas, es decir, está en contra del aborto, está en contra del movimiento LGTBI, QA+, etc. Y después en el ámbito económico pues es reducción a lo máximo posible, a su mínima expresión del Estado, en este sentido que estaba yo comentando anteriormente. Por tanto, cuando Milley critica el socialismo, claro, ya no es a la URSS, eso ya quedó desfasado, ¿no? El socialismo es sencillamente intervención del Estado cuando lo público no está al servicio de las oligarquías. Hace poco leí un libro de Luciana Cadalla, ya que queda grabado esto, donde distinguía, y estoy de acuerdo, ¿no?, más allá tiene otro enfoque distinto, enfoque filosófico político, ¿no?, digamos. Una cosa es lo público oligárquico, claro, decimos, no, defendemos lo público. Bueno, cuidado, es decir, una cosa es lo público oligárquico y otra cosa es lo público comunitario, la dialéctica público-comunitaria, que es la que defiendo en el libro, ¿no? Es decir, participación ciudadana no es simplemente visibilizar a la ciudadanía, es que haya transferencia de poder. Si no hay transferencia de poder, es marketing, ¿no? Está muy bien decir nacionalizar los sectores estratégicos de la economía, pero si no va acompañado de un proceso de democratización en la organización del trabajo, en el mejor de los casos es una ficción jurídica y en el peor de los casos es lo que Badiou llamaría un desastre oscuro, ¿vale? Entonces, Milley se inscribe efectivamente en esa tradición paleolibertaria, viviendo en esa esquizofrenia por la cual defiende la eliminación del Estado, pero siendo miembro del Estado y pues utilizando todos sus resortes en beneficio de esos procesos de privatización. El problema es que, insisto en que en esto sabes tú más que yo, claro, mi ley, y sé que no es objeto del asunto y no es la pregunta, pero mi ley se alimenta del resentimiento, porque la derecha no parte de la libertad, parte del resentimiento, que diría Mark Fisher. Yo ahí estoy también plenamente convencido de ellos, de poner a los últimos a competir con los penúltimos, a la creación de chivos expiatorios, los migrantes, las mujeres, el movimiento LGTBI, etc. Y también bebe de los fracasos de la izquierda kirchnerista, ¿no? Hay una parte que te quería plantear también que quizás podríamos denominar como comentarios críticos de alguna manera con el planteamiento del libro, ¿no? Más allá de, evidentemente, las afinidades que pueden existir, en mi perspectiva, también con el punto de vista y el planteamiento general, pero quizás tenía la sensación de que volviendo también a una de las primeras preguntas, de que partes de esa crítica a las concepciones que ven el Estado y el mercado como algo opuesto,
y tú lo presentas como parte de un mismo programa político, ¿no? En el que el mercado y el Estado interactúan para empujar de alguna manera a la sociedad en una misma dirección o de acuerdo con unos mismos valores. Y yo ahí la sensación que tenía por momentos leyendo el libro era que de alguna manera renunciabas a la posibilidad de que el Estado forme parte de un programa emancipador, en cierta manera, ¿no? Como si presentases una visión en la que el Estado tiene tantas complicidades con el mercado que sería irrecuperable de alguna manera para la causa emancipadora, que esto además es una cuestión que tiene una larga historia dentro de los movimientos emancipadores, ¿no? Por ejemplo, dentro del marxismo siempre se ha visto con mucha suspicacia seguramente la figura del Estado y todo lo que representaba. Y yo te comentaba que estaba leyendo recientemente también un artículo de Emilio Santiago en una revista ecologista que se llama Corriente Cálida, que la recomendamos desde aquí porque es muy interesante en sus planteamientos y específicamente este artículo de Emilio Santiago. Escribe Sean López también, ¿no? También, Sean López, sí. Y lo que hacía precisamente era analizar esta cuestión desde el punto de vista ecologista de por qué había tantas suspicacias hacia el Estado dentro del ecologismo, razones históricas, razones que tienen que territoriales de España, etcétera, etcétera, históricas, geopolíticas. Y él planteaba un poco una tesis contraria, ¿no? Es decir, evidentemente la pregunta no es si el Estado tiene que cumplir un rol o no dentro de la transición ecológica o en general dentro de un movimiento emancipador, sino cuál debe ser su función, asumiendo que tiene que tener una y que eso es imprescindible. Entonces te quería preguntar por esto, porque tampoco sé no me queda del todo claro si esta es tu posición o es la conclusión que yo saco a partir de una lectura parcial que hago de tu libro. Yo critico, y lo comentábamos previamente a esta entrevista, creo recordar, el mantra de la colaboración público-privada y defiendo la colaboración público-comunitaria, público común. El mantra de la colaboración público-privada consiste en que el Estado asume riesgos y socializa pérdidas, pero se están privatizando beneficios, ¿no? Esa es la colaboración público-privada, que ya se convirtió la administración pública en un mantra, ¿no? Insisto, es que esto es importante tenerlo en cuenta, es el Estado asume los riesgos, pone el dinero y después los beneficios son privados, son de las empresas privadas, ¿no? Yo critico esa colaboración público-privada, además convertida, insisto, en un fetiche, y lo que defiendo es la colaboración público-común. En ese sentido me enfrento también a las fórmulas del comunismo libertario. Para mí el Estado es imprescindible. Entonces, yo no defiendo lo común al margen del Estado, porque creo además que es imposible. En ese sentido me siento más cercano, por ejemplo, a César Rendueles en su última obra como Utopías, y después podemos también proyectarlo en cuestiones y en problemáticas específicamente ecológicas y ecologistas, ¿no? La colaboración público-común significa que creo o defiendo un Estado que sea activo, que tome las riendas, que tome la iniciativa. El lenguaje no es inocente. Cuando decimos iniciativa privada ya hemos perdido la batalla, porque estamos dando a la empresa privada la iniciativa. No, la iniciativa tiene que ser pública y tiene que desarrollar, o mejor dicho, tiene que pensar en planes, en programas, en estrategias. Un poco, si se quiere, aunque abomino del término, del sintagma, un poco Estado emprendedor, en el sentido de Machuca. ¿No? Ya digo, abomino del concepto, pero la idea es la misma. O sea, es, oigan, esto no puede ser la dictadura de las consultoras privadas, ¿eh? Entonces, el Estado tiene que ser activo, ha de tener ideas. Es decir, si vas a poner en marcha la actualización de una estrategia industrial en Asturias, habrá que marcar las directrices de qué política industrial quieres aquí, conjugada con una política de sostenibilidad medioambiental, ¿no? Entonces, defiendo que el Estado tome las riendas, que tenga iniciativa, que sea activo, que sea facilitador, no burocrático, que sea hospitalario, ¿no? Pero que posteriormente los proyectos se desarrollen de forma comunitaria, horizontal y democrática. Rectifico posteriormente, porque tiene que estar ya dado de manera conjugada al inicio, ¿no? Entre lo público y lo común, no es posteriormente, ¿no? Tiene que haber esa conjugación entre lo uno y lo otro. Y creo y confío en que los desarrollos tienen que ser comunitarios porque eso exige el arraigo territorial y cuando uno está en el territorio conoce los problemas que hay. Aquí también habría mucho que matizar, ¿eh? Estos días estaba releyendo unos textos de Mark Fisher. Cuidado con que esto suene a lo que él llama políticas folk, ¿no? Sé que suena muy bien hablar de lo democrático, lo transparente, lo horizontal. Bueno, pero después, y aquí enlazo con lo que decías de Emilio Santiago, yo creo,
pues necesitas estados que hagan políticas de larga duración, con grandes inversiones que no pueden emerger del procomún, porque no es posible. Decía el otro día César Rendueles, y estoy de acuerdo, yo quiero una educación pública, yo quiero una sanidad pública. Entonces, decía César Rendueles que él apostaba fuertemente por estados interventores en este sentido y en esta dirección, pero que a veces cuando uno conoce la burocracia interna de un estado le apetece ir a vivir a una aldea rural, ¿no? Bueno, yo también estoy un poco, tengo esa sensación también, ¿no? Pero digo esto, es decir, antes apelábamos a Siria, las vacunas, eso es el Estado, ¿eh? Es decir, para que haya fuertes inversiones, para que haya una planificación ecosocial, y voy al grano, para que haya una planificación social necesitamos los Estados. Esto no puede surgir solo del procomún, por eso yo no soy libertario. Pero sí defiendo el procomún. Yo no soy estatista, no soy ni libertario, ni estatista, ni estatólatra. Entonces, estoy, David, por si te voy respondiendo un poco mejor ya, Sí, en esa dialéctica de lo público y lo común. No primero público y luego común, quiero rectificar lo que antes dije, sino ya en una involucración dialéctica lo público y lo común. Lo público tiene digamos, puntos ciegos, y para eso está lo común, y lo común también tiene puntos ciegos, y para eso está lo público. No podemos salir de una pandemia si no hay estados progresistas. No podemos hacer una planificación ecosocial si no hay estados que hagan ingentes inversiones. Eso no puede surgir solo espontáneamente, digamos, del procomún, ¿no? Entonces, yo no sé si te respondí en ese sentido, pero yo estoy en esa dialéctica entre lo común o lo comunitario, aunque también es un término muy complejo, y lo público. Lo que pasa es que, insisto otra vez, ¿no? con Cadalla, una cosa es lo público oligárquico y otra cosa es lo público facilitador, el Estado hospitalario, etcétera, etcétera. Lo que es verdad, estoy de acuerdo contigo en que los que tenemos una influencia marxista o venimos del marxismo y tenemos lecturas marxistas, siempre hay una sospecha sobre el Estado, ¿no? Yo creo que es buena, tener esa sospecha siempre sobre el Estado. Insisto en que no soy estatista, pero no estoy en contra del Estado. Yo digo, me parece que es imprescindible, y bueno, lo que me parece un error garrafal, y esto tú lo sabes bien, pero bueno, vamos a dejarlo aquí grabado, es entender que el Estado es algo superestructural. Claro, empezando por que la metáfora base-superestructura es una metáfora muy mala, muy mala, porque eso supone que cuando cae la base la superestructura se desploma, y eso no ocurre. Es decir, que los cursos de aquello que se llama superestructura tienen su independencia también respecto de aquello que se llama base, y está todo mucho más intrincado de lo que parece. Y sabes que Marx utiliza otras metáforas mucho mejores, más plausibles, como la del esqueleto, ¿no? Podrías decir que la economía es como el esqueleto de una sociedad, ¿no? Es decir, que vertebra, cuidado, es importantísima, desde luego. La economía es esencial, si se quiere decir así, pero un esqueleto crece a la vez que el resto de tejidos y de órganos, ¿no? Entonces hay una involucración ahí mucho más compleja. Y es verdad que, siguiendo esa orientación marxiana, se reconozca o no, como es el caso de Jacques Rancière, ¿no? Que parece que siempre quiere matar al padre una y otra vez, constantemente, es verdad que creo que el análisis de Rancière, por ejemplo, porque según lo decías, yo estaba pensando en Rancière y me quería diferenciar, ¿no? O distanciar en este punto, ¿no? La pars destruens, por así decir, es muy brillante. Rancière es un tipo muy brillante, ¿no? Pero en la pars construens dices tú, ¿qué hago con esto, no? O sea, una anécdota, a mí me comentaba en su momento Jorge Moruno, que cuando le pidió Podemos el apoyo a Jacques Rancière, el primer Podemos, digo, cuando Podemos, digamos, no se había cerrado como un partido, ¿vale? No estoy juzgando, digo que no tenía una forma partido para apoyar a la experiencia Podemos, digamos. Él se negó porque decía que era un partido larvado o que estaba en vías de convertirse en un partido. Entonces, claro, la inoperancia, creo, de esa filosofía de la emancipación es notoria, porque al final después no te vale nada, entonces el Estado es malo. Y que yo creo que son suspicacias que están conectadas, ¿no? Frente al Estado, frente a la representación, frente a los Totalmente. partidos. Forman Sí, de en alguna Badiou manera... también, si quieres, ¿no? O sea que... claro, esto, es tan breve que al final acabamos caricaturizando, ¿eh? Esto que lo entienda quien nos ve y nos escuche, pero es verdad que, hilando fino y leyendo bien, Badiou no hace una contraposición metafísica entre el acontecimiento emancipador y después el resto, ya cuando te pones a organizar políticamente la cosa, ya es degeneración. No es tan así, ¿eh? Esto no es tan teológico como a veces se le atribuye. Pero claro, insisto, ahí tienes razón, ¿sí? El Estado siempre está visto como con una sospecha brutal, ¿no? Entonces,
y me parece poco operativo en ese sentido. Esas filosofías posaltuserianas, ¿no? de Badiou y de Rancière, yo creo que fallan en ese punto, que hacen buenos diagnósticos de alguna manera. Yo creo que más Rancière en este punto que Badiou, que patina mucho a mi juicio y a mi gusto, sobre todo en otros temas de política social, donde yo creo que es muy conservador Badiou, muy conservador. Podríamos hacer analogía con otros filósofos españoles, pero lo dejamos para otra conversación si quieres. Pero claro, es que pues, en la parte de la praxis política es muy difícil, ¿no? Así, daría lugar para otro debate. Y la Clau, que sabes que es una autora que yo no trabajé mucho, pero me acuerdo de hablarlo contigo en su momento, yo creo que tiene críticas legítimas y certeras a esto que estamos diciendo, ¿no? Nos estamos acercando ya al final de la entrevista y te quería hacer una última pregunta para que lo podamos abordar brevemente. Puesto que tú en el libro, digamos que el mercado es como institución, es uno de los principales objetos de análisis del libro, uno de tus principales intereses, se me ocurrió ahora preguntarte, porque además es un debate que existe en la actualidad, si crees que, digamos, en la construcción de un futuro emancipatorio, incluso un futuro comunista, si quieres llamarlo así, si crees que hay espacio para el mercado, si crees que el mercado, cierto tipo de mercado, qué rol debería tener, qué espacio debería ocupar en ese tipo de proyecto político. Yo intenté en el libro no entrar directamente a saco en Claro. esa cuestión porque me llevaría a otro Sí, libro sí, sí. entero, aunque tengo una posición y aquí voy a abreviar mucho, porque no quería perder mucho tiempo en el debate de pues esto, socialismo de mercado u Claro. otra alternativa, que además sabes que está teniendo lugar en España, Sí, Moreno sí, Pestaña. a partir de Axel Honneth también. Claro, a sí. partir de Axel Honneth, autor muy interesante, a mí me interesa mucho y demás. No quería entrar ahí porque yo quería ir al grano de lo otro, ¿no? Que era decir, oigan, esto de mercado y Estado no es como generalmente se suele decir y vender, ¿no? Yo, como respuesta así muy genérica, ¿vale? Porque tendría que pensarlo todavía mucho más. Y hay que ser honestos, ¿no? En esta vida. Yo ahí estoy con Polanyi y, insisto, comentario muy genérico, ¿eh? Yo creo que no hay sociedad política, no hay polis, no hay sociedad política que no tenga tres dimensiones. Reconocimiento, quiero decir, redistribución, ¿no? Sí, redistribución, intercambio y reciprocidad, perdón, no reconocimiento. Al decir Honneth se me fue el lapsus. O sea, es decir, reitero, no hay sociedad si no hay redistribución, o yo preferiría decir distribución para no comprometerse con la socialdemocracia. Yo no soy socialdemócrata, me considero comunista, también daría lugar a otro tema. Digo que tiene que haber distribución de la riqueza, de alguna manera, ¿no? Mejor o peor. Tiene que haber intercambio y tiene que haber reciprocidad, de alguna manera. Y yo creo que de alguna manera estos tres vectores siempre están funcionando. Siempre están funcionando. Entonces, yo lo que sí que tengo claro es que no puede haber sociedad sin intercambio, y menos una sociedad compleja. La defensa del libro no es un retorno, todo lo que suena a retorno, ya sabes que yo, fuera. No es un retorno a una supuesta sociedad idílica, armónica, sin síntomas, donde todo calza, que diría Lacan, donde todo encaja, ¿no? Suponiendo que existió primitivamente una especie de edad dorada, un paraíso perdido, esto es imposible, ¿no? Entonces, yo ahí soy muy crítico en el libro con la noción de comunidad, tal como se articula histórica y políticamente. Si me das un minuto, lo explico también con brevedad. Yo lo que sostengo en el libro es que la crítica al capitalismo por individualista, como un desmembramiento o un desgarramiento de la sociedad, una suerte de atomización social, no es una concepción, si quieres decir así, progresista o de izquierdas o emancipatoria, sino es una tesis contrarrevolucionaria cristiana. Es el mito del retorno al cuerpo místico de Cristo. En la primera epístola a los Corintios, Pablo dice que toda la comunidad cristiana es un mismo cuerpo, no cuerpo como disjecta membra, con cuerpos, órganos separados, etcétera, sino el cuerpo místico, que es la hostia, que es la comunión. Todo está en todo, agua en el agua, ¿no? Esa idea de fusión me parece muy perniciosa políticamente. La fusión en la política y en el amor no funcionan muy mal y son terroríficas, ¿no? Entonces, a principios del siglo XIX, en 1830 y algo, 20 y algo, no recuerdo ahora, Pierre Leroux acuña la noción de socialismo. Y el socialismo, por socialismo entiende esto que acabo de decir. Es el retorno a una comunidad primitiva idílica y
Pierre Leroux dice que cada individuo debería dar una parte de sus heces, de su mierda al Estado. Bueno, aquí hay un salto interesantísimo a Althusser, que sabes que a mí me influye mucho, quien hablaba del socialismo de mierda, es decir, el socialismo es la mierda, y luego explicaba por qué, ¿no? Como comunista que era Althusser, ¿no? El socialismo de mierda, decía él, es esta imagen, este mito, según el cual para superar el capitalismo hay que pasar por un proceso arduo y doloroso y violento, ¿no? Decía Engels, la violencia es la partera de la historia, y para eso hay que construir como una especie de gran barca, un gran barco, y entonces exige mucha disciplina y mucha organización y exige mucho orden, y entonces exige que haya una vanguardia que diga a la clase trabajadora lo que tiene que hacer, esto no va a ser todo jauja. Una vanguardia, por supuesto, todo hombres, todo hombres. Entonces habrá que hacer muchos sacrificios, va a ser muy difícil porque el mar está muy agitado, etcétera, etcétera, pero siempre tenemos en el horizonte el telos, ¿no? El fin, siempre tenemos en el horizonte pues la idea de un paraíso al que vamos a llegar o al que vamos a retornar, y entonces estallarán las pasiones y se sonará el himno de la alegría de Beethoven y será todo maravilloso, ¿no? Entonces, esta idea del socialismo transicional, de que hay que tragarse todo y un Estado fuerte, pero no en el sentido que tú estabas defendiendo, sino en el Estado negativo, ¿no? Centralizado, burocrático, etcétera, que al final pisotea también la libertad, y por tanto ese no es mi proyecto, ni es mi idea emancipatoria, ni mucho menos. Esa idea sabemos que está en muchas izquierdas, está pululando por ahí constantemente, ¿no? Entonces, ahí donde hay una analogía clara o una vecindad evidente entre el filocapitalismo y el socialismo. Los filocapitalistas piensan que la armonía celestial está aquí ya, y que no, aquí y ahora. Salvo cuando interviene pérfidamente el Estado, perturbándolo todo. Porque el mercado, intrínsecamente, lleva a la armonía. Es el orden espontáneo, es la mano invisible. Son las mónadas de Leibniz. Los socialistas clásicos difieren la armonía ad futurum. Entonces la armonía llegará. Y bueno, lo que hay que decir aquí es que no hay sociedad política sin antagonismos, que no está atravesada por antagonismos, que no está atravesada por los antagonismos, y que el comunismo, la emancipación, o llámalo como quieras, es otra cosa distinta. Es otra cosa distinta. Entonces hay un nexo, yo digo en el libro así con un poco de humor, que yo no sabía, que creo que Althusser no tenía esa referencia excrementicia, con una nota a pie de página de Leroux, pero es que es la hostia, ¿eh? Es que es la hostia, ¿no? Está hablando del socialismo de la mierda, ¿no? Entonces, yo creo que esto también explica, y nos vamos un poco, pero esto explica también a veces el estoicismo para bien y para mal de las izquierdas. Es decir, a pesar de todos los fracasos y todas las hostias y todos los pepinazos, la gente de izquierdas aguanta o aguantamos porque en el fondo está latiendo, David, ese paraíso al que llegarás, esa armonía. Entonces, todo lo que hago en mi vida no es de balde, no cae en saco roto, sino que merece la pena. Hombre, obviamente, excuso decir, eso tiene una parte positiva, ¿no? Es decir, porque eso te anima a buscar el bien común, a hacer actividades que, oye, se dan por mor de la justicia social, ¿no? Por decirlo de una fórmula, de una manera pedante, ¿no? Pero claro, tiene la parte también que es la de la resignación, la del sacrificio. Aquí si entra Nietzsche a cuchilla esto, ¿no? O sea, daría martillazos por todos los lados, porque es como el dromedario, ¿no? Como esa fase en la que tienes que cargar siempre con el peso de la culpa y ese estado que te está constantemente lo que tienes que te está diciendo constantemente lo que tienes que hacer frente a la gracilidad o frente, digamos, la libertad del que baila, ¿no? De la persona que danza, etcétera, etcétera, ¿no? Por cerrar esto de Nietzsche. En el fondo, una moral de los esclavos. Una moral de los esclavos que obedece a una vanguardia. Entonces, yo defiendo el Estado en los parámetros que antes comentábamos, no esto, no esto. No esto, y entonces el problema es que muchas veces compañeros y compañeras de viaje, dentro o fuera de partidos, no quiero referirme a nada, ni a nadie, ni a ninguna institución, están troquelados con esto. Y esto es peligroso también. Y están más cercanos del capitalismo de lo que piensan. Mucho más cercanos del capitalismo de lo que piensan. Fíjate, un marxista, tampoco nos vamos a poner pedantes, y además quien lo escuche, pues que lo investigue si quiere, decía él que, bueno, tampoco critiquemos tanto esta noción de Hayek de la catalaxia, ¿no? Del intercambio libre entre individuos, porque dice, claro, lo que está diciendo Marx, ¿no? de una sociedad en la que
caces o pesques o dediques tu tiempo libre a lo que quieras y las fuerzas productivas van a bullir y a chorrear libremente, etcétera, dice, tampoco es tan alejada de esa idea de libre mercado en el sentido de un intercambio espontáneo. Quien nos vea y nos escuche, que ate cabos y que lo analice. Es decir, Marx era un hombre de su época que suponía que una vez rotas o abiertas las compuertas de las relaciones capitalistas de producción, las fuerzas productivas, pues eso, pues bullirían y pedía el principio. Porque David lo que estaba presuponiendo es que esas fuerzas productivas llevaban al bien. Bueno, podían llevar al fascismo, Claro. pueden llevar al nazismo o al posmofascismo, hoy día dicen, o a lo que tú quieras, pero ¿por qué hay que presuponer que del capitalismo vamos a algo mejor? Claro. A lo mejor vamos al matadero. Pues con esto, si te parece, lo vamos a dejar aquí. Bien. Terminamos la entrevista. Muchísimas gracias, Juan. A ti, David. Es un placer Y a escucharte. Uniobi y a la Facultad de Filosofía. Por supuesto, extendemos los agradecimientos. Y me despido de la gente. Espero que haya resultado interesante. Estoy seguro que sí, porque para mí lo ha sido extraordinariamente. Espero que en el futuro, cuando publiques tu próximo libro, que seguro que está en proceso, podamos volver a debatir sobre él aquí y puedas venir a presentarlo al seminario. Y animo a todo el mundo a que se lea el libro de Juan Ponte Entrea, que se titula El capitalismo no existe. Nos vemos seguramente el próximo curso. Continuaremos con las entrevistas vinculadas al seminario y, por supuesto, con las sesiones del seminario. Y le deseamos un buen verano a todo el mundo y nos vemos pronto. Hasta luego.